Esta mañana, para desarrollar nuestro consultorio psicológico, nos acompaña David Caquiuchi. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Buenos días, Lía, ¿qué tal? Buenos días a todos los televidentes. Como siempre, contento de estar aquí en el set. David, estamos en esta semana y en el mes de mamita, ¿verdad? Así es, se acerca el día de la mujer más importante. Para ¿no? todos. Sí, para todos, la mamá es fundamental, ¿no? Sobre todo en el desarrollo mental de la persona. Por supuesto, y justamente por ello es que uno como mamá siempre quiere sacar la mejor versión de sí para sus hijos, estando al tanto de distintos aspectos y entre ellos pues el aspecto psicológico y el aspecto emotivo. Así es, para saber cómo también lidiar con esto de que, como yo siempre le digo, ¿no? La crianza no es fácil. La crianza es un ensayo y error, es ver qué nos funciona con nuestros hijos. Como les digo, los hijos no vienen con un manual bajo el brazo. Es cierto. Entonces, el padre, la madre aprende a hacerlo en el camino. Entonces, correcto. Para eso también estamos nosotros, para ayudarlos, para darles esos tips, ¿no? Mamitas, por ahí apunten esto de acá, que se viene, que es muy importante. Por ese motivo y con la intención de ser grandes aliados para ustedes en este proceso de crianza, hoy hablaremos acerca del manejo de la frustración en niños, cómo poder nosotros manejar este tipo de, cuando observamos, ¿no? Unas rabietas que te lo hacen no solamente pues en casita, sino también en público y uno pues no sabe dónde meter la cabeza en ese momento, trágame tierra, pero vamos a aprender algunas pautas para poder manejarlas. Así es, perfecto. Primero, entender que un niño no se regula por sí solo. El 80-70% de su regulación depende de sus cuidadores, mamá, papá, personas, abuelitos que de repente los están cuidando. Entonces, por eso es muy importante. Primero, nos autorregulamos nosotros para que después poder ayudar a autorregular al pequeño. Hay que entender que, por ejemplo, un niño, esta parte prefrontal del cerebro no madura hasta los después 20, hasta los 25 años, ¿ok? Entonces, un niñito, cuando viene una emoción, la va a sentir, pero esta parte de acá no procesa, no puede, digamos, llegar a ese procesamiento completo de decir, bueno, oye, esta emoción me pasa por esto, yo puedo autorregularme. No. Entonces, ahí es donde entra mamá y papá, ¿ok? Por eso es importante, primero, validar la emoción del niño. Cuando nosotros veamos que el niñito de repente está gritando, teniendo una rabieta, si nosotros nos alteramos, por sincronía de frecuencia, el niño va a aumentar esa rabieta, va a aumentar esa emoción. O, del caso contrario, lo va a suprimir en función al miedo. Por ejemplo, si el papá castiga y dice, oye, ya, compórtate bonito, y por ahí un palmazo. Entonces el niño, ¿qué hace? Bloquea la emoción y el miedo hace que el cuerpo se paralice, pero no lo hace de una manera sana, de una manera funcional como tiene que ser. Entonces lo primero que hay que hacer, papá, mamá, respiramos, nos sentamos a nivel de sus ojitos, ¿ok? Para tener ese contacto visual, validamos su emoción, por ejemplo, decirle, en lugar de decirle, oye, no te pongas así. Oye, no llores. No llores. Los niños no lloran. Los varoncitos, esto de acá, por favor, eliminar de ese vocabulario. Los varoncitos no lloran, no, que ya vuelves a empezar a llorar. Quitar eso, porque generamos bloqueos emocionales. De emociones. Entonces, en lugar de eso, validamos su emoción. Entiendo que te sientas enojado, pero esto no significa que validemos la conducta. Lo que sí tenemos que validar es la emoción, pero no validar la conducta. Muy bien, entiendo que te sientas enojado, entiendo que te sientas triste, pero acá está mamá, acá está papá para ayudarte. ¿Entendido? El niño de repente al comienzo no se va a modular, va a empezar a gritar, va a seguir con esta conducta, pero nosotros podemos empezar a respirar, que él nos escuche respirar. Y va a llegar un momento que por sincronía de frecuencias, él también se va a empezar a regular. Nosotros tenemos que ser los pacientes, no ellos.
Ajá. ¿Ok? Entonces, una vez que ya ellos empiezan a bajar esa intensidad de la emoción, lo podemos acercar a nuestro pecho. Y él, porque por ejemplo hay que entender, cuando el bebé estaba en el vientre, ¿cómo él sabía que mamá estaba tranquila? Porque escuchaba los latidos del corazón de la mamá. Entonces, cuando los latidos de la mamá eran suaves, tranquilos, la mamá estaba tranquila. Entonces, si nosotros a ese niño lo acercamos a nuestro pecho, se va a activar en su subconsciente cuando él estaba en el vientre y era tranquilidad, los latidos del corazón. Ok. Ahí ayudamos a nuestros niños a bajar esa intensidad de esa emoción. ¿Y eso será posible conseguirlo si tenemos esa conexión con nuestros hijos en la gran mayoría del tiempo posible? Porque luego tenemos pues como justificación, y es la realidad, pues, ¿no? De que yo tengo que trabajar, de que no estoy, mi hijo no me ve casi, por eso ya he perdido la autoridad en él, yo quiero aconsejarle, quiero guiarle en el tema de la frustración, pero como casi no me ve, más caso le hace a la nana o a la tía o a la abuelita que lo cuida, y yo como mamá o yo como papá, ¿dónde quedo? Así es, por eso también es importante calibrar, ¿no? Muchas veces los padres, o esto también he visto en consulta, que los padres dicen, sobre todo los papás, ¿no? Pero yo sí estoy presente, yo llevo, les trato de dar todo lo que ellos me piden, pero una cosa es estar presente de manera, digamos, económica, de manera presencial, y otra cosa que es mucho más importante es estar presente de manera emocional, ¿no? A veces hay que también darnos el tiempo para reconectar emocionalmente con nuestros niños, enseñarles a que ellos nos respondan con una emoción. Por ejemplo, los niños que llegan del colegio, ¿verdad? Cuando nosotros les preguntamos, ¿cómo te sientes? La mayoría que te responde, bien, bien, y se van a hacer otras cosas. Pero no, podemos decirle, mira campeón, mira amor, yo quiero que me respondas siempre con una emoción, ¿ok? Si tú llegas y me dices, papá, mira, hoy día en el colegio me he sentido alegre, ahí se empieza a abrir un hilo de conversación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame 3 cositas que te hayan hecho sentir esa alegría. Entonces, mira, papá, hoy día jugué con mi compañerito, hoy día hicimos tal dibujo, y se abre eso. Y entonces ahí empieza esa reconexión emocional. Okay. Pero esa reconexión emocional es una avenida de doble vía. Hay que entender que así como ellos también nos dan esa información emocional, nosotros como padres le damos también, mira, a mí también en el trabajo me pasó esto y me hizo sentir enojado, me hizo sentir triste. Y papá, ¿y cómo lo solucionaste? Ahí entonces nosotros le estamos dando herramientas a nuestros hijos también de cómo solucionar tales situaciones. Eso es lo importante, esa reconexión emocional con nuestros niños. Muchas veces no logramos ni siquiera reconocer que nuestros hijos están dentro de un momento de frustración. ¿Cómo suelen los niños manifestar este estado de ánimo? Por ejemplo, cambios conductuales, cambios en el cuerpo, en el lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Cuando los ves a los niños que se empiezan a tensar, que empiezan a fruncir el ceño, que empiezan a lagrimear, que empiezan a tirar cosas que están cerca, ¿no? Por ejemplo, un niño triste muchas veces, o un niño en proceso de depresión, no siempre está triste, no siempre está lloroso, sino también está agresivo. Por eso hay que tener en cuenta, si nuestro niño cambia una conducta muy agresiva, hay que tener en cuenta que algo está pasando, que le está produciendo tristeza o le está produciendo algo que él no puede gestionar. Y como él no puede interpretar esta emoción, al compañerito le empieza a jalar el pelo, al hermano le empieza a golpear, a la mamá también. Entonces, estas son signos de alarma que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para ver qué problema emocional está pasando con nuestro niño. Ok. ¿Y cuáles vendrían a ser aquellos errores más frecuentes que solemos cometer los padres en este intento por ayudarlos? Uno de ellos sería, pues, según lo que nos estabas manifestando, emocionalmente. La poca paciencia también que podemos tener, ¿no? También la falta de regulación de nosotros. Ajá. ¿no? Queremos calmarlos a ellos, pero nosotros estamos ahí que ni nos calmamos. Lo principal,
primero nos autorregulamos nosotros, ¿ok? Si de repente ya tenemos que nuestro niño está así, salimos un rato, nos mordemos la mano o algo, respiramos, nos regulamos y después entramos a interrelacionarnos con el niño, ¿no? A que ellos sepa que nosotros estamos tranquilos. Si nosotros ok, pero esto no significa que vamos a ser permisivos, ok. Estar tranquilos también podemos ser firmes. Por ejemplo, si tu hijo quiere salir y se empieza, no, que quiero salir, que no, que esto acá. A ver, ¿qué hemos coordinado? Que tú no sales porque has cometido una falta. Entonces, lamentablemente, hay que cumplir lo que estamos coordinando. ¿Entendido? Entonces, no me sales. Y somos firmes. Ahí hacemos valer la importancia del no. Porque muchos padres a esta palabra que es importantísima, yo creo, el no. Porque a veces, ok, decimos no, pero después cedemos. Exacto. Entonces pierde el valor del no. Y nuestros niños empiezan a creer que los límites son difusos. Muy bien, el tiempo nos ha quedado corto para abordar este tema que resulta muy interesante, sobre todo si es de acompañamiento para nuestros hijos y para su bienestar emocional, pero siempre contamos con tu presencia, así que David, te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lía. Muchas muy gracias. amable.